Hola a todos, soy Dan Goldsmith de Exur y Revolución Digital y en este video quiero hablarles sobre algo muy interesante. El tema es ¿por qué la mayoría de las empresas fracasan? Y por si no lo sabías, quiero darte unos datos muy interesantes. El primer dato que te quiero dar es el dato de que el 80% de las pequeñas y las medianas empresas fracasan o quiebran en los primeros 5 años. Este dato nos lo da la Cámara de Comercio de Estados Unidos y es válido prácticamente en cualquier otro lugar del mundo. Y de todas las, imagina todas las empresas nuevas que abren, pequeñas y medianas empresas, el 80% fracasa o quiebra en los primeros 5 años. Y en este video vamos a hablar de por qué pasa esto y vamos a hablar del error número 1 que cometen todas estas empresas. Hay un patrón que cometen este mismo error la gran mayoría de las empresas que fracasan y en este video vamos a hablar sobre el error y qué pueden hacer al respecto o qué puedes hacer tú al respecto para no cometer este error y ser del pequeño porcentaje de empresas que sí tienen éxito. También te quiero hablar de todo esto que te voy a hablar en este video. También voy a hablar sobre lo que sí saben los empresarios exitosos, saben lo que vamos a hablar en este video, saben cómo evitar este error para poder tener una mayor probabilidad de éxito en su negocio y no pertenecer a esta horrible estadística que afecta a la gran mayoría de los negocios. Lo primero que queremos hablar es 80% fracasan en los primeros 5 años, pero te voy a dar un dato aún más de miedo, que es que 95% fracasan en los primeros 10 años. Y eso quiere decir que todavía del pequeño porcentaje que sí sobrevivió, que sí pasaron los 5 años, el otro 15% probablemente fracase en los primeros 10 años de vida. Y eso quiere decir que si el 95% de las empresas nuevas, pequeñas y medianas, fracasan en los primeros 5 o 10 años, algo están haciendo mal. Y esto incluye todas las empresas de todo tipo, desde restaurantes, empresas de servicios, de productos, tiendas, todo tipo de empresas. Esto es un dato que lo puedes verificar con la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Y hay un libro que te quiero recomendar que habla de este tema. Este libro se llama The E-Myth, lo escribió Michael Gerber. Y este es un libro que me ayudó muchísimo en mis años de emprendedor, cuando comencé, sobre todo cuando comienzas con un negocio nuevo. Este libro te puede ayudar muchísimo porque habla precisamente de todo esto que te voy a hablar. Te habla con mucho detalle de cuáles son los mitos que los emprendedores, los mitos de los emprendedores y cuál es este error número 1 del cual te voy a hablar a continuación. Te lo recomiendo muchísimo porque me ayudó, personalmente me ayudó muchísimo a impulsar mis empresas y mis negocios y a poder lograr empresas exitosas. Y tal cual como dice el libro, es lo que los emprendedores exitosos saben. Y básicamente te dice por qué las pequeñas empresas no funcionan o fracasan y qué hacer al respecto. Entonces no solamente te dice el por qué fracasan, sino te explica qué hacer al respecto y es de lo que vamos a hablar en este video. Pero si te interesa, te recomiendo muchísimo este libro. Entonces ya sabemos que la mayoría de las empresas fracasan. Ahora vamos a hablar el por qué y el error número 1. El error número 1 que cometen estos empresarios es el hecho de pensar que si tú sabes la función técnica de un negocio, sabes cómo hacer el negocio de esa función técnica. Y déjame te lo voy a explicar. Eso quiere decir, y es típico y es muy clásico que pase, ¿no? Digamos que conoces a una persona que es buenísima haciendo pasteles, ¿no? Y dice, mi amiga tal hace los mejores pasteles. Entonces todo el mundo le dice, oye, deberías de abrir una pastelería, ¿no? O tengo otro amigo quizás es muy bueno con los coches y sabe cómo arreglarlos y sabe todo eso. Y entonces le dicen, deberías de abrir un taller mecánico, ¿no? O otra persona es muy buena haciendo muebles y le dicen, oye, deberías de hacer una mueblería. Y este es el error número 1 de por qué fracasan el 80 o 90% de las empresas en los primeros 5 años. Y es porque es un mito el hecho de pensar que si tú eres bueno para la función técnica de algo, por ejemplo, que si tú eres bueno diseñando, que deberías de abrir una empresa de diseño, ¿no? O si tú eres bueno haciendo pasteles o cocinando, deberías de abrir una pastelería. Y la razón es porque las habilidades que requiere la función técnica son completamente distintas a las habilidades que requiere ser el empresario.
Es decir, para ser un empresario exitoso, no importa si tú tienes, por ejemplo, abres un negocio y eres el mejor producto, el mejor servicio, vamos a decir que vendes el mejor pastel o eres muy bueno para hacer muebles o arreglar coches o dar consultoría para empresas o eres un contador, eres un abogado, eres un médico, eres un dentista, no importa si eres el mejor en lo que haces, si tú no tienes las habilidades de un empresario, si tú no sabes cómo promover ese negocio y cómo hacer que obtener clientes y prospectos, ese negocio tiene una horrible probabilidad de fracasar en los primeros años. Y este es el error número 1. Esto es de lo que habla Michael Gerber en este libro, que es el mito de los emprendedores. Y básicamente lo que nos dice es, no porque sepas tú hacer esa función técnica, cualquiera que sea, no importa si estamos hablando de pasteles, coches, dentistas, o si eres muy bueno eres un contador y eres buenísimo en el tema fiscal, cualquiera que sea la función de producto o servicio que tú sepas hacer, si tú eres muy bueno para esto, no quiere decir que serías bueno para hacer una empresa de esa misma función. Pero espérate, no te desanimes porque ahora vamos a hablar con detalle de cómo solucionar esto y en qué sí debes de enfocarte y cómo debes de obtener las habilidades correctas. Cuando digo las habilidades correctas es de que las habilidades técnicas, por ejemplo las habilidades de ser un buen carpintero y sabes hacer muy buenos muebles, son completamente distintas a las habilidades de empresario o de emprendedor. Y entonces lo que debes de evitar es tratar de confundir las dos cosas. Y básicamente te voy a dar ahora, aparte de esto te voy a dar las herramientas de cómo puedes obtener y cuáles son las habilidades correctas que debes de tener si quieres pertenecer a ese pequeño 5% de empresarios o de emprendedores que sí tienen éxito. Y básicamente lo que quiere decir es que las habilidades que estos empresarios, el poco porcentaje de emprendedores que sí han podido tener éxito, lo que han encontrado es que todas las habilidades técnicas de cualquiera que sea la función del producto o servicio que venden no tienen ninguna relación con las habilidades de hacer el negocio. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tuvieron que adquirir habilidades de administrador, de vendedor, de marketing, de saber cómo atraer clientes y saber cómo retenerlos, cómo darles buen servicio. Y si lo piensas, eso aplica para cualquier tipo de negocio. De nuevo, si una pastelería tiene los mejores pasteles del mundo, pero no sabe cómo obtener clientes, de nada sirve. Si un abogado es el mejor abogado de toda su ciudad, pero no sabe cómo comunicar ese mensaje y cómo obtener prospectos y potenciales clientes, de nada sirve. Entonces, en realidad este pequeño porcentaje que sobreviven, el pequeño porcentaje de empresas que sí sobreviven y sí tienen éxito y sí prosperan, son aquellos que aprenden al mismo tiempo cómo tener las habilidades de empresario, que saben cómo atraer clientes y cómo retenerlo y cómo crecer y escalar un negocio. Y algo que lo hace muy interesante es que de hecho es todo lo opuesto. Si tú quisieras tener una pastelería muy muy exitosa, ni siquiera tienes que saber cómo se hace un pastel, porque podrías contratar a un pastelero o a un cocinero que lo sepa hacer y entonces básicamente tú ya eres un empresario que tiene esta empresa. Y lo mismo aplica para cualquier otra cosa. Si tú quieres abrir un despacho de contadores, no necesariamente tú tendrías que ser el contador. Podrías tú ser el empresario que hace la firma o que hace la empresa y contrata contadores para que hagan la labor técnica. Entonces te das cuenta cómo la labor técnica no tiene directamente que ver con el éxito del negocio, sino el éxito del negocio tiene que ver con entender cómo funcionan los negocios. Y básicamente la habilidad principal que debes de dominar si quieres tener éxito, y te ahorro, igual te lo recomiendo mucho, pero te ahorro, si quieres la respuesta clave de lo que se aprende de este libro y de muchos otros, es que debes de ocupar el 80% del emprendedor, por lo menos en una etapa inicial. En este libro habla de cada etapa de una empresa, ¿no? Cuando está apenas en gestación, cuando está planeando, cuando es una empresa adolescente, cuando va creciendo, cuando es madura. Y básicamente en los primeros 5 años de una empresa, lo que va a definir si va a tener éxito o no, o si va a sobrevivir o no, y que no va a pertenecer a esta horrible estadística, es si el emprendedor tiene las habilidades de ventas y marketing. Y entonces, mi recomendación para ti, si tú eres un empresario, eres un emprendedor que quiere
tener una empresa exitosa y que quiere saber cuál es el secreto de éxito del pequeño porcentaje que sí lo logra, que sí sobrevive, es que ellos ocupan la enorme mayoría de su tiempo, y algo así, mi recomendación es, una recomendación general es 80% de tu tiempo, y ese es el punto número 3, 80% de tu tiempo, de tu energía, de tu esfuerzo, de tu dinero, de todo lo que tienes, a ventas, y marketing. Y esta es la clave que hace la enorme diferencia entre la 80-90% de las empresas que fracasan y el pequeño porcentaje de empresas que tienen éxito. Y básicamente es que aquellos empresarios que enfocan su energía y su tiempo no importa si no tienen las habilidades hoy, pero si se enfocan en desarrollarlas y en entender cómo se obtienen los clientes, dónde están, cómo se hace para que más gente vea su producto, su servicio, y todo el aspecto de marketing y de ventas que esto implica, esta es la enorme diferencia. Entonces, aquí también te voy a hablar, otro punto que te voy a dar muy bueno, y es el último punto. Te voy a dar uno de los mejores secretos que usan los mejores vendedores del mundo. Y te va a ayudar mucho a entender esto, porque aparte, si tú lo piensas, y mucha gente me dice, por ejemplo, que cuando digo de abogados y doctores y dentistas, que los abogados y doctores y dentistas no son vendedores. Y eso es una mentira, es un mito. Si tú piensas, los doctores, dentistas y abogados y otros profesionistas más exitosos también son vendedores. Eso no quiere decir que sean vendedores que van tocando puertas y que van diciendo, oye, te hago una cirugía o te hago una limpieza dental, pero que tienen habilidades comerciales. Y eso quiere decir que saben moverse, saben cómo posicionarse como una marca, porque un médico o un abogado su branding personal, es su propia marca. Y entonces aquellos profesionales, no importa, te digo, que si es un servicio o un producto, aquellos que tienen las habilidades comerciales también son los que se distinguen. Lo mismo pasa con este ejemplo de doctores y dentistas. Puede haber un doctor que sus habilidades técnicas sean las mejores del mundo, ¿no? Que, digamos, haga operaciones o cirugías y sea el mejor del mundo. Eso no tiene que ver con que él sea exitoso como empresario, es decir, con que su consulta médica privada sea muy exitosa. Desafortunadamente, existe el lado opuesto, ¿no? Que va a haber doctores que quizás no son tan buenos con habilidades técnicas, pero tienen habilidades comerciales muy buenas, y entonces pueden aparentar ser muy buenos porque son muy exitosos. Entonces, eso es algo desafortunado, pero de lo que hablamos aquí en este video es cómo obtener estas habilidades, cómo distinguirte de la enorme mayoría del 80-90% que no van a hacer nada al respecto, que no van a obtener las habilidades si no las tienen. Porque estas habilidades, no caigas en el error de pensar que naces con ellas, porque no necesariamente naces con ellas. Hay personalidades más extrovertidas, hay personalidades más introvertidas, pero básicamente la clave está en sabiendo que si tú quieres ser un emprendedor exitoso, un empresario exitoso, lo que tienes que saber es dominar esto, ¿no? Entender cómo no caer en este 80-90%, que es básicamente no caer en este error número 1, que es entender que no importa qué tan bueno seas tú en la parte técnica del producto o servicio, sino lo que va a hacer que seas exitoso y que seas de este 5 o 10% tiene que ver con que tengas las habilidades comerciales, habilidades de ventas y habilidades de marketing. Y entonces, ahora te vamos a hablar, en el punto número 4 te quiero dar el secreto que utilizan los mejores vendedores del mundo, y este secreto te va a gustar mucho porque te va a mostrar cómo es un tema de mentalidad y no tanto de un truco mágico que alguien sabe o que es muy insistente en el teléfono, porque probablemente pienses, no necesariamente toda la gente que es exitosa están todo el día en el teléfono haciendo llamadas o todo el día tocando puertas, sino simplemente son aquellas personas que tienen un método de negocios que está diseñado para tener éxito. Y entonces uno de los secretos que utilizan los vendedores más exitosos es la gente piensa
que los vendedores más exitosos del mundo son aquellos que son mejores para cerrar. Y cuando digo cerrar es, probablemente tú te imaginas que el mejor vendedor es aquel que es muy bueno para cerrar una venta, ¿no? Que si tiene una llamada telefónica o tiene una visita en una tienda o cualquiera que sea la interacción con su potencial cliente, que este super vendedor es buenísimo para convencerlo que compre el producto o el servicio. Y entonces la mayoría de la gente piensa que venta significa eso, ¿no? Ser un super maestro ninja en concretar y cerrar las ventas. Y esto es falso. Los mejores vendedores del mundo en realidad no son aquellos que son mejores para cerrar ventas. Los mejores vendedores del mundo son aquellos que son mejores para abrir ventas. Y con abrir ventas me refiero a abrir la cantidad de potenciales clientes que se acercan a su negocio. Déjame elaborar un poquito sobre esto. ¿De qué sirve que tú seas el mejor cerrador de ventas si a tu negocio, por ejemplo, vamos a decir que es una tienda física, llega una persona al día? Entonces, aunque tú tengas una tasa de 100% de cierre, si solamente impactas a una persona al día o al mes o a la semana, pues básicamente solo podrías cerrar una sola venta, ¿no? Lo mismo, si a tu negocio solamente habla una persona por teléfono y ese es el que va a concretar, de nada sirve ser el que más cierra o el que más concreta si no tienes la exposición a tener potenciales clientes y prospectos viniendo a tu negocio todos los días. Entonces, los mejores vendedores del mundo, y no solamente me refiero a personas, ejecutivos de ventas, sino a empresas que son exitosas, son aquellas empresas que tienen un mejor modelo de negocio. Y con esto me refiero a que tienen una exposición más amplia de su negocio. Y por eso es que 80% del tiempo y de la energía, porque no solamente es tiempo, es como emprendedor, tu energía debe estar todo el tiempo pensando, ¿qué puedo hacer para que mi negocio, cualquiera que sea, cualquier producto o servicio que vendas, cómo puedo hacer para tener más exposición? ¿Cómo puedo hacer para que aquella persona, mercado cautivo que puede estar interesado en lo que yo vendo, le interese, no solo le interese, sino se entere de que yo existo? Y entonces, si no pones este 80%, probablemente fracases. Y esto no lo digo yo solamente basado en mi experiencia, sino que esa es la tendencia de las empresas a nivel mundial. Y entonces, cuando ya tienes el foco correcto, que ya estás pensando, bueno, ¿cómo puedo tener la exposición correcta y poder atraer más clientes a mi negocio? Los mejores vendedores del mundo son aquellos que saben cómo abrir más oportunidades. Eso quiere decir que saben cómo hacer que su negocio, su producto, su servicio o su empresa tenga más exposición. Es decir, que más gente se entere que existe. Entonces, si más gente se entera que existe este negocio, ya cualquiera que sea el producto o servicio, la probabilidad de que traigan más clientes incrementa considerablemente. Entonces, aquí es donde regresamos a esto. No importa si eres el mejor cerrando, porque si a diferencia de si ahora nos vamos al otro ejemplo, si tu negocio tiene muchos impactos visuales, tiene mucha gente lo está conociendo y viendo todos los días, porque sabes atraer mucha gente, ya sea por internet o por cualquier tipo de publicidad o cualquier tipo de branding que le hagas. Ahora imagínate que tu negocio, ya sea por teléfono o que lo visitan o por internet o cualquiera que sea la interacción, en vez de una interacción al día tiene 100 o en vez de 100 tiene 1000. Entonces, si tú sabes dominar esto, si tú sabes dominar el hecho de que tu negocio tenga muchos impactos visuales, que tu negocio tenga mucha exposición, que tu negocio sepa llegar muy segmentado como láser al cliente correcto, es decir, que si tú ya sabes quién es tu mercado ideal, quién es tu cliente correcto, ¿no? ¿Qué edad tiene? ¿Dónde está físicamente? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Todas las características que debe tener tu cliente ideal. Si tú sabes cómo atraerlo, si tú sabes cómo tener exposición hacia él y hacer que te conozca y sabes hacerlo en una forma correcta, tu negocio tiene ahora sí las herramientas y las armas para poder tener éxito. Entonces, en resumen, para que tú no caigas en este horrible error, 80 o 90% de las empresas que fracasan es porque el emprendedor piensa que por tener las habilidades técnicas ya va a tener éxito. Y eso es falso. Y se ha comprobado una y otra vez. Y si quieres saber más sobre esto, te recomiendo el libro de The E-Myth.
que te lo explica y te da muchos ejemplos, pero básicamente no importa si tú eres el mejor haciendo X función técnica, si tú luego vas con esa habilidad técnica y tratas de hacer un negocio con eso, probablemente, muy probablemente, vayas a fracasar. Mejor te conviene adquirir las habilidades para poder enfocar 80% de tu esfuerzo en cómo hacer que este negocio tenga éxito. Y básicamente esas habilidades son habilidades de ventas y de marketing. Aquel empresario o aquel emprendedor que tenga o que adquiera estas habilidades, que es cómo ser bueno en ventas y cómo ser bueno en marketing, es aquel que va a tener éxito. Y hoy en día, que es la era de los negocios digitales, que es la era de internet, que es la era de Google, de Facebook, de las redes sociales, y que tenemos este alcance masivo, la oportunidad no solamente se ha hecho más fácil, sino que se ha hecho a una escala tremendamente más masiva. Porque anteriormente, pues básicamente si tú tenías un mensaje muy amplio, quizás llegabas a toda la gente de tu ciudad, ¿no? Pero hoy en día, si sabes tú cómo amplificar tu mensaje de tu producto o tu servicio de una manera correcta y hacer que te conozcan y que hagan interacción con tu negocio de una manera eficiente, con las redes sociales y con todos los negocios digitales, puedes hacer que tener un alcance masivo internacional, ¿no? Y además que Facebook y Google tienen unas herramientas digamos, todos los algoritmos y todas las herramientas que te dan, porque de eso viven, ¿no? Google y Facebook viven de eso, y de eso es de lo que hablamos en Revolución Digital. Entonces, muchas gracias por haber visto este video. Si te interesa ver más, por favor, continúa viendo nuestros siguientes entrenamientos.